Bienvenidos a Ángel y Godzilla. Este canal siempre ha sido sobre kaijus, películas y curiosidades del cine, pero hoy quiero hablar de algo diferente. Algo que también forma parte de la historia y la cultura, pero desde otro ángulo: la música. Si creciste en Chile o en Latinoamérica, seguro alguna vez escuchaste una canción de Los Prisioneros, canciones como Tren al Sur, El baile de los que sobran, Estrechez de corazón, La voz de los 80, etc. Y si no, déjame decirte que esta banda marcó a toda una generación. No eran solo músicos, eran tres jóvenes que, con sus canciones, se atrevieron a decir lo que muchos callaban. Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia comenzaron en los años 80, en plena dictadura, cantándole a la juventud olvidada, a la desigualdad y a la frustración de vivir en un sistema que no les daba oportunidades. Con discos como La voz de los 80, Pateando piedras, La cultura de la basura, Corazones, etc., dejaron canciones que siguen vigentes hasta hoy, como El baile de los que sobran, Tren al Sur o We Are Sud-American Rockers. Pero su historia no es solo música. Hay polémicas, peleas, censura y momentos que pocos conocen. Por eso, en este video vamos a explorar el iceberg de Los Prisioneros, repasando lo más conocido y lo más oculto de la banda. Así que, si te gusta la música y la historia, quédate, porque esto se va a poner interesante. Vamos con el video. La historia de Los Prisioneros no se puede entender sin hablar de sus álbumes, cada uno representando una etapa diferente de la banda y su evolución musical. A lo largo de su carrera como grupo, lanzaron un total de 6 discos de estudio, cada uno con su propia identidad y contexto. El primer álbum de Los Prisioneros fue lanzado en 1984 de forma independiente. En plena dictadura, la banda decidió autoproducir su primer trabajo con un presupuesto mínimo. Este disco se convirtió en un himno generacional, con letras que hablaban sobre la desilusión de la juventud, la falta de oportunidades y la represión del sistema. Canciones como La voz de los 80, ¿Quién mató a Marilyn? Y Para amar capturan perfectamente el espíritu rebelde del grupo. Con el álbum Pateando piedras, Los Prisioneros dieron un salto importante en producción y sonido. Dejaron de lado el estilo más crudo de su primer disco y comenzaron a experimentar con sintetizadores y ritmos electrónicos, influenciados por bandas como Depeche Mode y New Order. El baile de los que sobran se convirtió en su canción más icónica, un himno para todos aquellos que se sentían marginados por el sistema educativo y laboral. Otros temas destacados son ¿Por qué no se van y muevan las industrias? El siguiente álbum fue La cultura de la basura. Bueno, este álbum fue una mezcla entre el sonido crudo de sus inicios y la experimentación con nuevos elementos electrónicos. Fue también su disco más crítico a nivel político y social, con temas que atacaban directamente el consumismo, la manipulación de los medios y la hipocresía de la sociedad. Canciones como We Are Sud-American Rockers, KKK y Maldito Sudaca reflejan ese espíritu de protesta. Corazones. Considerado por muchos como su disco más polémico y arriesgado, Corazones marcó un cambio radical en el estilo de la banda. Para este punto, Claudio Narea había dejado el grupo, lo que dejó a Jorge González con un control casi absoluto sobre el álbum. El sonido se alejó del rock y se inclinó más hacia el pop y la música electrónica, con una producción mucho más refinada. Este disco incluye temas icónicos como Tren al Sur, Estrechez de corazón y Corazones rojos. Después de una larga separación, la banda volvió en los años 2000 con un disco homónimo. Aunque generó expectativas, la producción no tuvo el impacto de sus trabajos anteriores. Aún así, canciones como San Miguel y Concepción lograron cierta popularidad. Este fue el último álbum de Los Prisioneros llamado Manzana, fue uno de los más controversiales. Para este punto, Claudio Narea ya no estaba en la banda, quedando Jorge González acompañado de nuevos músicos. A diferencia de sus discos anteriores, Manzana tiene un sonido más experimental y menos orientado al rock. Su recepción fue mixta, y poco tiempo después la banda se disolvió definitivamente. En estos 6 discos se puede ver la evolución de Los Prisioneros, desde su comienzo como una banda juvenil con un mensaje contestatario, hasta su exploración en la música electrónica y su posterior desintegración. Su legado sigue vivo, y su música continúa siendo relevante para nuevas generaciones.
En la serie South American Rockers, basada en la historia de los prisioneros, aparece un personaje llamado Arcaico Peña, interpretado por el actor Alex Quevedo. Este personaje nunca existió con ese nombre en la vida real, lo que llevó a muchos fanáticos a creer que era completamente ficticio. Sin embargo, la verdad es que sí está inspirado en alguien real, Roque Villagra. Pero, ¿quién fue Roque Villagra? Roque Villagra fue un gran amigo de los prisioneros en sus primeros años. Se le recuerda como una persona cercana al grupo, alguien que los apoyó en sus inicios, cuando todavía eran solo un grupo de jóvenes de San Miguel intentando hacer música. Aunque no era un integrante de la banda ni participaba en sus producciones, su presencia fue importante en su círculo. En la serie, Arcaico es retratado como un personaje peculiar y carismático, alguien que de alguna manera representa a esas amistades que rodeaban a la banda en su juventud. Este tipo de detalles muestran cómo la historia de los prisioneros tiene muchas capas, mezclando realidad con ficción, lo que da pie a muchas teorías y confusiones. Pero lo cierto es que, aunque el nombre Arcaico no sea real, sí representa a alguien que estuvo en el camino del grupo en sus inicios. La postura crítica de la banda no pasó desapercibida para las autoridades. Los prisioneros fueron objeto de censura en los principales medios de comunicación controlados por el régimen. Por ejemplo, durante la Teletón de 1985, cuando la banda se presentó, la señal fue interrumpida y reemplazada por comerciales, evidenciando la incomodidad del gobierno ante su mensaje. Esta censura limitó sus oportunidades de difusión y presentación en vivo, ya que se les prohibió tocar en ciertos lugares y se les cerraron múltiples puertas en la industria musical. A pesar de estos desafíos, la banda mantuvo su compromiso con su arte y mensaje, convirtiéndose en símbolos de resistencia cultural. En 1987, los prisioneros lanzaron su tercer álbum, La cultura de la basura. Este trabajo continuó con su línea de crítica social, abordando temas como el consumismo y la manipulación mediática. Sin embargo, debido a la censura y la falta de promoción en los medios controlados por el régimen, el álbum no alcanzó el éxito comercial esperado en su momento. Las series y la película que han retratado la historia de los prisioneros son producciones que, aunque conocidas, buscan capturar la esencia de lo que fue la banda, pero con enfoques diferentes. Primero, tenemos la serie de South American Rockers, que salió en 2014. Esta serie se enfoca en los primeros años de los prisioneros, desde su formación hasta la época en que comienzan a tener un impacto en la música chilena, pero también resalta las dificultades que vivieron debido a la dictadura. Aunque la serie es bastante fiel en mostrar cómo la banda empezó, la mayoría de los sucesos ocurridos en esta serie son completamente ficción, como sus luchas con la censura, son representados de manera más dramatizada. Los actores que interpretan a los miembros de la banda, como Eduardo Fernández, como Jorge González, y Mauricio Vaca, como Claudio Narea, hacen un buen trabajo, pero la narrativa a veces se siente más simplificada en comparación con la complejidad real de sus primeros años. También, el personaje de Roque Villagra, amigo cercano que se inspiró para formar parte del grupo, es interpretado por Alex Quevedo, lo que añade una capa más humana a la historia. Luego está, la serie de 2022. Aquí, la historia se toma un enfoque más maduro, abarcando no solo los inicios, sino también el impacto cultural y social que la banda tuvo durante su apogeo en los 80 y principios de los 90. La serie se concentra en los conflictos internos, la lucha por mantenerse fieles a su mensaje en medio de una industria musical hostil y cómo fueron evolucionando como artistas. A diferencia de South American Rockers, esta serie tiene un tono más reflexivo y presenta una visión más profunda de la banda. Los actores como Aarón Hernández, como Jorge González, realmente logran capturar la esencia de los personajes. Lo interesante de esta producción es que tiene los derechos de las canciones de los prisioneros, lo que la hace mucho más auténtica en cuanto a su música y su legado. Finalmente, Miguel San Miguel, aunque no es una serie sino una película, también aborda la historia de los prisioneros, pero desde una perspectiva más íntima, centrándose en Miguel Tapia y su relación con Jorge González. A través de esta película se profundiza en los conflictos personales dentro de la banda y en cómo su música reflejaba una realidad de opresión y resistencia en Chile. Es una mirada más personal, que busca explorar las emociones y tensiones que vivieron los miembros durante los momentos más críticos de la dictadura.
En 2001, durante la reunión de los prisioneros, Jorge González y Claudio Narea retomaron una actividad que habían cultivado desde sus años escolares: la creación de historietas. Estas caricaturas, que comenzaron en su época de estudiantes en el Liceo 6 de San Miguel, reflejaban su creatividad y camaradería. Durante la gira de reunión, ambos músicos continuaron esta tradición, plasmando en dibujos sus experiencias y vivencias en la carretera. Estas historietas, conocidas como el Carrete Cómics, capturan momentos cotidianos y anécdotas de la banda durante sus giras y presentaciones. Aunque originalmente no fueron concebidas para su publicación masiva, con el tiempo se han convertido en valiosos documentos que ofrecen una mirada íntima al sentido del humor y la dinámica interna de los prisioneros. En 2012, parte de este material fue recopilado en un libro que incluye fotos inéditas, cuadernos con historietas, borradores de canciones y otros documentos clave en la historia del grupo. En noviembre de 1986, los prisioneros llevaron a cabo 2 conciertos históricos en el Estadio Chile, actualmente llamado Estadio Víctor Jara, en Santiago, como parte de la gira de su segundo álbum, Pateando Piedras. Estos eventos marcaron un hito en la carrera de la banda y en la escena musical chilena de la época. El 15 de septiembre de 1986, la banda había lanzado el Pateando Piedras, un álbum que incorporaba temáticas sociales y políticas, así como una mayor experimentación con sintetizadores y sonidos electrónicos. El disco tuvo una recepción notable, vendiendo 5.000 copias en los primeros 10 días, un logro sin precedentes para una banda juvenil chilena en ese entonces. 2 meses después, el 1 y 2 de noviembre, se realizaron los conciertos de lanzamiento oficial en el Estadio Chile, congregando a aproximadamente 11.000 personas en total, con localidades agotadas en ambas fechas. Estos conciertos no solo consolidaron la popularidad de los prisioneros, sino que también representaron un desafío a la censura y las restricciones impuestas por la dictadura militar de Augusto Pinochet. A pesar de la falta de difusión en medios oficiales y de las dificultades para acceder a espacios de presentación, la banda logró conseguir que el concierto fuera un completo éxito. El repertorio de estos conciertos incluyó canciones emblemáticas como ¿Por qué no se van?, Muevan las industrias, El baile de los que sobran y La voz de los 80, temas que resonaban con las inquietudes y aspiraciones de una generación que buscaba cambios sociales y políticos. Carlos Fonseca es una figura clave en la historia de los prisioneros, prácticamente el 4º miembro de la banda en sus primeros años. Aunque su papel no fue musical, su impacto en la carrera del grupo fue fundamental. Fonseca era periodista, pero su verdadera vocación estaba en la música y la producción. Fue él quien descubrió a los prisioneros cuando todavía eran 3 jóvenes de San Miguel grabando maquetas en casetes. Se convirtió en su manager y arquitecto detrás de su explosivo éxito en los años 80. Desde el inicio, Fonseca entendió que los prisioneros eran más que una banda de rock, representaban un fenómeno cultural. No solo los ayudó a firmar con EMI, sino que también se encargó de la estética del grupo, su imagen contestataria y su estrategia de marketing. Gracias a él, lograron grabar La voz de los 80 en 1984, un disco que, sin grandes presupuestos ni apoyo radial, se convirtió en un himno de la juventud chilena bajo la dictadura. Fonseca utilizó métodos poco convencionales para promocionar el disco, como venderlo de mano en mano o llevarlo a radios alternativas, lo que permitió que la música de los prisioneros llegara a miles de jóvenes. Sin embargo, a medida que la banda crecía en popularidad, también lo hacían las tensiones internas. Fonseca tuvo una relación especialmente complicada con Jorge González, quien con el tiempo empezó a verlo como una figura de autoridad que intentaba controlar demasiado la dirección del grupo. La ruptura se hizo inevitable después del fracaso comercial de La cultura de la basura en 1987, un disco que EMI no promocionó como los anteriores y que marcó el declive de su relación con el manager. En 1989, cuando el disco Corazones marcó una nueva etapa en la banda con una fuerte influencia pop y la salida de Claudio Narea, Fonseca ya no estaba en el equipo. A pesar de la separación, Fonseca siguió ligado a la música, trabajando con otras bandas y siendo un referente en la industria. Con el tiempo, incluso llegó a reconciliarse con González, aunque la relación nunca volvió a ser la misma. Su rol en la historia de los prisioneros es innegable. Sin él, probablemente la banda nunca habría alcanzado la magnitud que tuvo.
Fue el estratega que supo convertir a 3 jóvenes rebeldes en la voz de toda una generación. Lamentablemente, Carlos Fonseca falleció el 10 de septiembre de 2023 a los 64 años, dejando un legado imborrable en la música chilena. Su partida fue ampliamente lamentada en el mundo artístico, reconociéndose su invaluable contribución al desarrollo y éxito de Los Prisioneros y otras bandas nacionales. El 19 de septiembre de 1987, más de 12.000 personas se congregaron en la Plaza de Hacho para presenciar el esperado concierto de Los Prisioneros en Lima, Perú. El trío chileno llegaba en un momento donde su música había conquistado las radios y se había convertido en la banda sonora de una generación. Sin embargo, lo que prometía ser una noche inolvidable terminó convirtiéndose en un evento caótico marcado por fallas técnicas, desorganización y conflictos con un sector del público. Desde temprano, largas filas de fanáticos se agolparon en la entrada del recinto, ansiosos por ver a Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia en escena. La expectativa era altísima, pero la espera se alargó más de lo esperado. Programado para las 8 p.m., el concierto no comenzó hasta alrededor de las 10 p.m. Esto no hizo más que aumentar la impaciencia del público, que estalló en júbilo cuando los primeros acordes de Quieren Dinero resonaron en la plaza. Desde el inicio del show, la energía en el ambiente era intensa. Los discursos de Jorge González, cargados de crítica política, avivaban los ánimos y hacían reaccionar a la multitud. Entre el público se encontraban verdaderos fanáticos, pero también un sector que no veía con buenos ojos la presencia de la banda. Algunos individuos comenzaron a lanzar insultos y objetos al escenario, una hostilidad que se repetiría a lo largo de la noche. El concierto transcurría con una intensidad arrolladora, con temas como ¿Quién mató a Marilyn?, Sexo y Muevan las industrias coreados por miles de voces. Sin embargo, en medio de la interpretación de ¿Por qué los ricos?, una piedra impactó en Jorge González. Enfurecido, el vocalista detuvo la canción y encaró a los agresores. En un arranque de rabia, lanzó su bajo al suelo, dejando en claro su molestia por la actitud de una parte del público. Si son tan imbéciles, si son tan imbéciles, si son tan imbéciles. Este momento marcó un quiebre en la noche. Pero decidieron seguir adelante con el show. Cuando llegó el turno del baile de los que sobran, otro incidente ocurrió en el espectáculo. Una botella, o quizás una piedra, impactó en Claudio Narea, interrumpiendo abruptamente la interpretación. Lo siento, muchachos, algunos de ellos no dejaron terminar el recital. Chao. El sonido comenzó a fallar y la banda se vio obligada a detenerse. El caos se desató cuando parte del equipo técnico quedó dañado, afectando la calidad del audio y dejando en el aire la continuidad del concierto. Tras un momento de incertidumbre, Los Prisioneros decidieron regresar al escenario para tocar una última canción. Con Nunca quedas mal con nadie, intentaron cerrar la noche con algo de dignidad, pero la energía ya no era la misma. La combinación de agresiones, fallas técnicas y desorden general dejó un sabor agridulce en el evento. El concierto de Los Prisioneros en la Plaza de Hacho pasó a la historia no solo por la multitud que reunió, sino también por la controversia y los incidentes que lo rodearon. A pesar de los problemas, la banda dejó una huella imborrable en el público peruano. Aquel 19 de septiembre de 1987 quedó marcado como una de las noches más intensas y caóticas en la historia del rock latinoamericano, un recordatorio del poder de la música para unir y dividir al mismo tiempo. Jorge González inició su carrera solista en 1993, tras la disolución de Los Prisioneros, explorando sonidos y estilos muy distintos a lo que había hecho con la banda. Su debut como solista fue con el álbum Jorge González de 1993, un trabajo lleno de sintetizadores y letras introspectivas, donde se alejaba del tono combativo de Los Prisioneros y experimentaba con el pop y la electrónica. De este disco salió el hit
una canción que se convirtió en un clásico casi instantáneo y uno de los temas más recordados de este disco. En 1995, lanzó El futuro se fue, un álbum más experimental y electrónico, con influencias del techno y el house. Aunque no tuvo el impacto comercial de su primer trabajo, mostró su inquietud artística y su deseo de innovar constantemente. A finales de los 90, González se fue a vivir a Alemania, donde trabajó en nuevos proyectos musicales. En 1999 regresó con Mi destino, Confesiones de una estrella de rock, un disco crudo y personal donde hablaba sobre su vida, sus conflictos con la fama y su visión desencantada del mundo. Este trabajo fue muy valorado por sus letras y su honestidad. En los 2000, Jorge tuvo una etapa más ligada a la producción y experimentó con otros géneros, formando la banda Los Updates, con un sonido más ligado a la música electrónica y el minimal techno. Sin embargo, nunca dejó de tocar en vivo, y con el tiempo su figura se convirtió en la de un referente indiscutible del rock latinoamericano. En 2013, lanzó el libro, un álbum íntimo que funcionaba como una especie de testimonio autobiográfico, con letras que repasaban su vida y sus recuerdos. El 24 de septiembre de 1988, Los Prisioneros ofrecieron un concierto en el Parque La Bandera de Santiago. Este evento se enmarca en una época de efervescencia política y social en el país, con el plebiscito de octubre de 1988 en el horizonte, donde se decidiría la continuidad del régimen de Augusto Pinochet. Durante el concierto, la banda interpretó algunas de sus mejores canciones. El repertorio incluyó La cultura de la basura, Quieren dinero, Muevan las industrias, Maldito Sudaca, Lo estamos pasando muy bien, interpretada por Jorge González. El baile de los que sobran. Estas canciones, cargadas de contenido social y político, resonaron profundamente entre los asistentes, quienes veían en Los Prisioneros una voz que articulaba sus inquietudes y deseos de cambio. La interpretación del baile de los que sobran, en particular, se convirtió en un momento emblemático, reflejando la desilusión de una generación marginada y sin oportunidades. El concierto en el Parque La Bandera no solo fue una muestra del talento y la energía de Los Prisioneros, sino también un reflejo del clima de esperanza y lucha que vivía Chile en esos días. Después de dejar Los Prisioneros, Claudio decidió formar este nuevo proyecto, que en sus primeros momentos tenía una vibra de rockabilly y punk muy marcada. La idea era algo más directo, sin las restricciones de los grandes temas políticos y sociales que tenían Los Prisioneros, aunque igual mantenían ese toque irreverente y de crítica social. La primera canción que Claudio compuso fue Profeta y Frenético, que además le da nombre al grupo. Así fue como en 1990 comenzó a gestarse la banda con su hermano Jorge Narea en los teclados, Luis González en la voz, Dagoberto González en el bajo y Juan Pablo Rojas en la batería. No fue mucho después, en 1991, que sacaron su primer disco, también llamado Profetas y Frenéticos, que tuvo algo de éxito, sobre todo con temas como Muévete, Retuércete, que se volvió uno de los grandes hits de la banda. Es una canción energética, muy del estilo de lo que estaba pasando con la música chilena en esos momentos, y hasta hoy sigue siendo la más recordada de la banda. Luego de un par de años, en 1992, sacaron su segundo disco Nuevo Orden, pero aquí las cosas no fueron igual de bien. El álbum no tuvo el impacto que esperaban, tal vez por el cambio de estilo o porque, como Claudio Narea mencionó en su libro, no era un disco muy inspirado, con pocos temas frescos. Por lo que no es sorpresa que la banda terminara separándose en 1996, justo después de este disco. Después de un largo tiempo de inactividad, el grupo se reúne nuevamente en 2008 para tocar en la cumbre del rock chileno, y en 2013, con Claudio Narea y Luis González como miembros principales, vuelven a tocar en vivo, incluso con la adición de Juan Pablo Narea, el hijo de Claudio, en los teclados. En 2017, lanzan su tercer álbum, Conga. Un regreso después de 25 años, con algunas canciones nuevas y otras remasterizadas del primer disco. Sin embargo, aunque tuvieron una breve etapa activa en los conciertos, la banda oficialmente ya no está en pleno auge.
La relación entre Los Prisioneros y Soda Stereo fue un tanto tensa en ciertos momentos, especialmente en los primeros años de carrera de ambas bandas, ya que las personalidades de los integrantes de Los Prisioneros, particularmente de Jorge González, chocaban con la imagen y el éxito de Soda Stereo. A lo largo de los años, Jorge González hizo varios comentarios sobre Soda Stereo y su líder, Gustavo Cerati, que reflejaban una clara rivalidad. En diversas entrevistas, González llegó a decir que Soda Stereo no tenía la originalidad que se les atribuía, y les acusaba de ser una banda que, en su opinión, se limitaba a hacer covers de bandas como The Police o The Beatles. Además, González destacó que Soda Stereo tenía el tipo de difusión mediática que él sentía que Los Prisioneros no obtenían, lo que reforzaba la idea de competencia entre las bandas. Por su parte, Claudio Narea, ex integrante de Los Prisioneros, también expresó críticas hacia Soda Stereo en su momento, aunque sus palabras fueron más equilibradas. Aunque reconocía que Soda Stereo tenía un estilo y una presencia que contrastaban con la de Los Prisioneros, Narea también expresó en entrevistas que había cierta envidia por la forma en que la banda argentina se proyectaba. De alguna manera, Narea reconoció el talento de Soda, pero en un contexto de rivalidad. Un punto clave en esta relación fue la canción de Los Prisioneros, Él es mi ídolo de 1987, que algunos interpretaron como una crítica irónica a la figura de Gustavo Cerati y, por extensión, a Soda Stereo. En este tema, Los Prisioneros satirizaban la figura de los ídolos del rock, lo que encajaba perfectamente en su actitud rebelde y anti-establishment de la época. Este tipo de canciones cimentó aún más la idea de una rivalidad musical, ya que Los Prisioneros se veían como una banda más auténtica, mientras que Soda Stereo representaba una parte de la industria musical que ellos criticaban. Sin embargo, con el tiempo, tanto Jorge González como Claudio Narea cambiaron de opinión sobre Soda Stereo. En una entrevista posterior, Jorge González admitió que sus críticas hacia Cerati y la banda argentina habían estado influenciadas por sus propias inseguridades y la fuerte competencia que sentía en ese momento. González, en una reflexión madura, dijo que Soda Stereo realmente les había volado la raja, es decir, había tenido un impacto muy grande en la escena del rock latinoamericano. Solo que en Sudamérica, obvio, que si tú pareces gringo, te ves como gringo, te vistes como gringo y suenas como gringo, pero en castellano, obvio que te va la raja, si hay una colonización heavy. Y si lo tuyo ya es más un poco especial y más original, es difícil que te vaya bien, pero ¿de qué estoy hablando? Si a nosotros nos fue de miedo, nos fue súper bien. Pero era más difícil de promover. Los temas eran más raros. Soda Stereo, una banda de la puta madre, igual que estoy hablando tontera, capo los huevos. Nos volaron la raja porque nos mejora y nada más. Y aparte más lindo, más cherofas. Esta fue una especie de disculpa implícita, reconociendo que había subestimado a Soda Stereo en su momento. Además, en una entrevista más reciente, González reflexionó sobre cómo la rivalidad entre las dos bandas había sido más un producto de los tiempos que una verdadera enemistad personal. De hecho, Jorge llegó a hacer una especie de auto-interview, en la que se disculpó por las palabras hirientes que había dicho sobre Soda Stereo en su juventud y comentó cómo, al mirar atrás, veía a Soda como una banda de gran calidad. A pesar de las tensiones pasadas, hay que reconocer que tanto Los Prisioneros como Soda Stereo dejaron una huella indeleble en la historia del rock en Latinoamérica. Ambas bandas marcaron una época y, aunque sus caminos musicales y personales fueron diferentes, en retrospectiva ambos grupos son vistos como íconos de la música en español. De hecho, el mismo Gustavo Cerati había expresado en más de una ocasión su respeto por Los Prisioneros, y Jorge González, al final de su carrera, también expresó su reconocimiento hacia la banda de Cerati, aplaudiendo su habilidad para mantenerse relevantes y su capacidad de crear música de calidad. El supuesto disco perdido de Los Prisioneros, llamado VHF 1435, es uno de esos mitos que ha quedado grabado en todo el fandom, pero la realidad es que nunca existió. La idea de este disco en particular fue completamente producto del fandom. La confusión empezó por la especulación de los fans y por algunos detalles que se fueron agregando con el tiempo, pero al final, no hay evidencia de que haya sido un proyecto real de la banda. El nombre VHF 1435 proviene de una historia interesante. 1435 es la antigua dirección de la casa de Jorge González, el líder de la banda. Esa misma casa es famosa por haber sido el lugar donde Los Prisioneros grabaron el video de su icónica canción Sexo.
Así que, en lugar de ser un título oficial de un disco perdido, el nombre fue una forma de rendir homenaje a ese lugar tan simbólico en la historia de la banda. La leyenda del disco nunca lanzado creció con el tiempo gracias a la imaginación de los fans y a su deseo de que existiera más material de Los Prisioneros. La idea del disco, aunque nunca confirmado por la banda, se fue convirtiendo en una historia fascinante para los fans. Pero la verdad es que VHF 1435 fue solo un mito, un concepto creado por el fandom, que jugaba con la idea de que algo tan importante y oculto podía haber existido en los días más creativos de la banda. Este proyecto surgió en 1980, cuando Jorge González, Claudio Narea y los hermanos Álvaro y Rodrigo Beltrán se unieron para formar un cuarteto vocal. El nombre Los Pseudopillos fue una ocurrencia que surgió en clase de biología, cuando su profesora mencionó la palabra pseudópodo. Durante su tiempo como Los Pseudopillos, grabaron más de un centenar de canciones humorísticas, utilizando únicamente objetos caseros como percusión. Este enfoque creativo y lúdico les permitió experimentar con sonidos y desarrollar una química musical que sería fundamental en su evolución posterior. Una de las composiciones destacadas de esta etapa es El Extremista, escrita por Claudio Narea en 1980. La canción, de tinte cómico, está inspirada en cómo la televisión chilena retrataba a la izquierda en la época de la dictadura militar. La percusión de la canción fue realizada golpeando con las manos en la parte trasera de una guitarra, mientras los coristas imitaban trompetas usando la boca. Aunque esta canción se mantuvo oculta al público hasta 1996, fue interpretada en vivo por Los Prisioneros en 2 ocasiones durante su gira por Chile en 2002. En 2002, durante la Infonda en la terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía, los Bunkers invitaron al escenario a Jorge González y a Álvaro Enríquez. Juntos interpretaron versiones de canciones clásicas del pop rock británico, en una colaboración espontánea que quedó registrada en video. Además, una de las canciones más icónicas de los Bunkers, Canción de Lejos, tiene influencias directas de Los Prisioneros. Mauricio Durán, guitarrista de los Bunkers, reveló que la melodía de Es demasiado triste de Los Prisioneros inspiró la estructura musical de Canción de Lejos. En el Festival Vive Latino Chile 2007, celebrado el 15 de abril en el Club Hípico de Santiago, se produjo una colaboración memorable entre los Bunkers y Jorge González. Durante la presentación de los Bunkers, invitaron a González al escenario para interpretar juntos Llueve sobre la ciudad. Posteriormente, en el turno de González, los Bunkers lo acompañaron en clásicos de Los Prisioneros como Sudamerican Rockers, ¿Por qué no se van y no necesitamos banderas? Jorge González realizó un cameo en la serie Los Pulentos en el episodio titulado No dejes para mañana. Este capítulo, que fue el último de la serie, se emitió en 2009, 3 años después de la conclusión de la segunda temporada. En este episodio, la antagonista Mercedes, conocida como la vieja Mercedes, asume un rol autoritario en el barrio e intenta prohibir la música. González aparece en un concierto enfrentándola y declarando: "Mi guitarra no la suelto ni a palos". ¡Ya estáis armando músico! Si no soltáis esa guitarra, ahora te va a ir mal. Señora, mi guitarra no la suelto ni a palos. Posteriormente, solicita la ayuda de los Pulentos para iniciar una revolución en contra de la prohibición, aunque bueno, digamos que este pobre Jorge no tuvo un final tan feliz que digamos. ¡Cabro! ¡Rápido! ¡Por aquí! Jorge González. Maestro. Pulentos, necesito su ayuda para armar una revolución. ¡Sí! A ver, pero ¿y cuánto pagan? Ganaríamos algo mucho más bacán que la plata. Ganaríamos libertad. Y demostraríamos que... La voz de Jorge González en este episodio es auténtica y fue grabada entre 2004 y 2005. Sin embargo, el capítulo no se emitió hasta 2009, lo que lo convierte en una participación poco conocida del artista en la serie. Además, la serie hizo referencia a González en otro episodio. En Chaufán, Arroz con Palitos, emitido el 23 de diciembre de 2006, el personaje Benzo parodia un incidente real en el que Jorge González derribó micrófonos durante una conferencia de prensa, pero eso se hablará a profundidad en un puesto más abajo.
Los prisioneros tuvieron una pequeña colaboración en Diego y Lot, donde fueron caricaturizados interpretando Tren al Sur en un episodio ambientado en un tren durante las vacaciones de los protagonistas. Lo curioso es que incluyeron a Claudio Narea en esta pequeña aparición, siendo que para este punto Claudio no estaba en el grupo y no tuvo nada que ver con el disco Corazones. En 1998, Jorge González, ex vocalista de Los Prisioneros, interpretó en vivo la canción Creer de Radiohead en la televisión peruana, acompañado solo por su guitarra. Su versión fue cruda y emotiva, reflejando su estilo personal y su capacidad para transmitir sentimientos con su voz y su interpretación. Creer, lanzada en 1992 como el primer sencillo de Radiohead y parte de su álbum Pablo Honey, de 1993, fue la canción que inicialmente dio notoriedad a la banda británica. Sin embargo, en Perú, Radiohead aún no era ampliamente conocido en 1998. Sus discos previos no tuvieron gran repercusión en el país, y fue recién con el lanzamiento de Odd Computer, de 1997, que comenzaron a ganar popularidad en la región. Esto hace aún más especial la interpretación de González, ya que interpretó un tema que, en ese momento, no tenía tanta presencia en las radios peruanas. Un dato curioso es que se dice que Creer está influenciada por una canción chilena, lo que podría haber motivado a Jorge González a interpretarla. Además, un año después, en 1999, incluyó su propia versión de la canción en su álbum Mi Destino, Confesiones de una estrella del rock. También en varias fotos y vídeos se ha visto a Claudio con una polera de Radiohead. En la pantalla estarán viendo una imagen remasterizada con IA para que se vea bien. La presentación de Los Prisioneros en la Teletón 2002 fue uno de esos momentos en la televisión chilena que nadie esperaba y que quedó marcado en la historia. Fue una mezcla de música, crítica social y una incomodidad notable en el ambiente. Para entender bien qué pasó, hay que recordar el contexto. Chile venía de un año sin Teletón porque en 2001 se suspendió debido a las elecciones. Además, la economía no estaba en su mejor momento, con el precio del cobre por los suelos y un ambiente tenso políticamente. La Teletón 2002, entonces, tenía un doble desafío: recuperar el evento tras un año de pausa y alcanzar la meta en medio de un clima económico difícil. El 30 de noviembre de 2002, en el Estadio Nacional, Los Prisioneros subieron al escenario en uno de los momentos más esperados del evento. Era la primera vez que participaban desde su reunión en 2001, y la gente estaba emocionada por verlos en vivo. Pero lo que nadie imaginaba era que Jorge González y compañía iban a hacer algo que dejaría a más de uno incómodo. Cuando empezó a sonar Quieren Dinero, la banda modificó la letra original para incluir nombres y referencias directas a figuras del poder económico y político chileno. En pleno coro, González mencionó a Luksic, Angelini, Laudi, Pinocheques, Bucci y Lavín, criticando abiertamente a empresarios y políticos ligados a la derecha. Pero eso no fue todo. En medio de la presentación, González hizo una pausa y lanzó un comentario que le puso los pelos de punta a los organizadores. Qué lindo, ¿no? Qué bonito que se pueda transformar una cosa en otra. Que de todo el ego gigante, de todas las ganas de figurar que tenemos los artistas, ¿no?, podamos transformarlo en ayuda a los niños. Que de toda la avaricia y el sentido del buen negocio que tienen las empresas, que pueden subir los precios, pagar menos impuestos, hacerse propaganda, y con lo que consume la gente, entre comillas, ayudar, se puede ayudar realmente a los niños. Queremos dedicar a toda la gente que ha figurado hoy día, a nosotros mismos, al gran Don Francisco, esta canción, y lo que necesitamos nosotros juntar se llama Quieren Dinero. La cámara enfocó a Don Francisco, quien intentaba mantener la compostura, pero se notaba que la cosa se había salido de control. La audiencia estaba dividida. Algunos aplaudían con fuerza, otros se quedaron en silencio, incómodos con la situación. Apenas terminó la presentación, las reacciones no se hicieron esperar. Los organizadores de la Teletón se enojaron, diciendo que la banda había usado el evento con fines políticos. Jimena Casarejos, directora ejecutiva de la Fundación Teletón, criticó duramente a González por opacar el verdadero sentido del evento. Figuras del espectáculo también dieron su opinión.
Quique Morandé, por ejemplo, calificó la intervención como muy mala onda. Pero no todos estaban en contra. Para muchos, lo que hizo Los Prisioneros fue un acto de valentía, denunciando la hipocresía de un sistema donde las grandes empresas donaban, pero al mismo tiempo evadían impuestos o explotaban a los trabajadores. No era la primera vez que pasaba algo así. En 1990, en otra presentación, González interrumpió el playback en plena canción para decirle al público: Les pedimos que vengan a colaborar, están con nosotros, colaboramos con nuestro modesto playback y pongan su dinero en el banco para ayudar a la televisión. Gracias. Un comentario irónico que dejó claro que la banda nunca había estado 100% cómoda con la dinámica del evento. La presentación de Los Prisioneros en el Festival de Viña del Mar del 2003 es recordada como uno de los momentos más emblemáticos y controversiales en la historia del certamen. La banda no solo deleitó al público con su música, sino que también aprovechó la plataforma para expresar críticas sociales y políticas que resonaron en todo Chile. Antes de su participación en Viña 2003, Los Prisioneros ya habían generado expectativas y tensiones. Habían firmado acuerdos con Canal 13 para evitar mensajes políticos durante su actuación. Sin embargo, fieles a su espíritu contestatario, la banda tenía otros planes. El 22 de febrero de 2003, la Quinta Vergara vibró con la energía de Los Prisioneros. Desde el inicio, Jorge González interactuó con el público de manera provocadora, solicitando irónicamente pifías antes de comenzar su actuación. Abrieron con Sexo, durante la cual González alteró la letra para lanzar críticas directas. ¿Quieren rating? ¿Quieren más pifías? ¿Quieren más petróleo? ¿Quieren más guerra? Además, en una clara alusión a la iglesia y a la censura en los medios, añadió: El curita con el sermón en el canal de la televisión. Luego la propaganda del celular con la mina con el poto al aire. El curita con la censura en cierto canal de televisión. Luego la mina con las tetas operadas con la propaganda de cerveza. El curita con las palabras al cierre. El curita hablando de amor de Jesús. Pero cuando torturan y matan, se queda callado. Puesto que lo que mataron eran comunistas, anticristianos. Puesto a quienes torturaron tenían vacías de armas las manos. Y con toda esa tortura, su canal, los bolsillos se llenaron. ¿Se acuerdan? Ellos eran los patriotas. ¿Se acuerdan? Ellos eran los patriotas. Estas modificaciones generaron tensión en la transmisión televisiva, con los directivos de Canal 13 considerando interrumpir la emisión o sacar a la banda del escenario. A pesar de las controversias, el público de la Quinta Vergara mostró su apoyo incondicional a la banda. La energía y conexión fueron evidentes, lo que llevó a que Los Prisioneros recibieran múltiples reconocimientos esa noche. Antorcha de Plata, Antorcha de Oro, Gaviota de Plata. Este último galardón, la Gaviota de Plata, fue entregado de manera inédita en esa edición del festival, ya que tradicionalmente se reservaba para artistas en competencia. La insistencia del público fue tal que los organizadores cedieron, y Miriam Hernández fue la encargada de entregar el trofeo a la banda. La presentación incluyó una mezcla de sus grandes éxitos, entre ellos: ¿Por qué no se van? Quieren dinero, ¿Quién mató a Marilyn? Tren al sur, Estreches de corazón, El baile de los que sobran. Mira, este tema de los shipeos con Los Prisioneros es algo bastante curioso y refleja cómo el internet ha evolucionado. No es raro ver que en plataformas como TikTok y YouTube los fans creen narrativas o incluso fantaseen con dinámicas entre los miembros de una banda, pero lo de Jorge González y Claudio Narea tiene un giro especial porque su relación en la vida real ha sido bastante compleja. La idea de shipear a Jorge y Claudio surge más que nada por su historia de amistad, ruptura y reconciliación dentro de la banda.
En los años 80, eran inseparables y tenían una química evidente en el escenario, lo que llevó a que algunos fans interpretaran su relación de una forma más cercana. Además, la polémica que rodeó su distanciamiento en los 90 alimentó estas teorías. Algunos ven su relación como una de esas historias de amigos que se separan por problemas, pero que en el fondo siempre se tienen cariño. En enero de 2009, Narea publicó su autobiografía titulada Mi vida como prisionero. En este libro, detalló aspectos íntimos de la historia de los prisioneros, centrándose en su tumultuosa amistad con Jorge González y los motivos de su primera separación de la banda. Además, Narea acusó a González de intentar entrometerse en su vida privada incluso años después de la disolución de la banda, mencionando episodios de acoso a través de correos electrónicos y mensajes en MySpace bajo el seudónimo Carola Jolie. En septiembre de 2014, Narea lanzó Los Prisioneros, biografía de una amistad, una versión ampliada de su autobiografía anterior. Esta edición incluyó capítulos adicionales, fotografías inéditas y dibujos de la época, ofreciendo una visión más profunda de su relación con González y de la historia de la banda. El lanzamiento coincidió con la emisión de la serie televisiva South American Rockers. En entrevistas promocionales, reafirmó sus acusaciones contra González, asegurando que el acoso continuó después de la publicación de su primer libro. En octubre de 2021, se publicó una nueva edición de Biografía de una amistad, que incluía detalles sobre la separación de Narea y Miguel Tapia, conflictos por los derechos del nombre de la banda y una aparente reconciliación con González, aunque este último desmintió haber retomado contacto con Narea. La publicación de estos libros desató diversas polémicas. Aunque González no respondió públicamente de manera detallada a las acusaciones de Narea, en entrevistas posteriores minimizó el contenido de los libros y evitó profundizar en el tema. Los relatos de Narea generaron divisiones entre los seguidores de la banda. Algunos valoraron la valentía de Narea al compartir su versión de los hechos, mientras que otros consideraron que exponer detalles tan íntimos afectaba la imagen de los prisioneros y de sus integrantes. Cuando MTV Latinoamérica inició sus transmisiones el 1 de octubre de 1993, el primer videoclip que emitieron fue We Are South American Rockers. No fue una elección al azar. La banda chilena ya era un referente del rock en español, con una identidad marcada por su actitud contestataria y sus letras cargadas de crítica social. El video, con su estética inspirada en el punk y el rock de los años 50, reflejaba perfectamente el mensaje de la canción. Una sátira sobre la manera en que la industria musical buscaba moldear a los artistas latinos para encajar en un mercado dominado por el inglés. MTV, al elegir esta canción para su debut en Latinoamérica, no solo reconoció la relevancia de Los Prisioneros, sino que también dejó claro que el rock en español tenía un espacio propio dentro de la industria musical. Fue un momento clave para la música latinoamericana. Durante sus años de formación en el Liceo 6 de San Miguel, Jorge González y Claudio Narea desarrollaron una serie de historietas que se convirtieron en una parte fundamental de su universo creativo, ya que estas historietas, caracterizadas por un estilo sencillo y humorístico, eran una forma de entretenimiento y sátira que los miembros de la banda compartían durante sus giras y tiempos libres. Los personajes creados en estas narraciones reflejaban situaciones cotidianas y absurdas, permitiendo a los músicos explorar narrativas alejadas de su música. Uno de los personajes recurrentes en sus dibujos era Lucho, una figura que representaba a un hombre común envuelto en situaciones absurdas y cómicas. Este personaje se convirtió en una especie de alter ego colectivo para el grupo, permitiéndoles explorar narrativas humorísticas alejadas de su música. La influencia de Lucho trascendió el papel y se materializó en la película Lucho, un hombre violento, de 1988. Además, el nombre Lucho apareció en varias canciones de Los Prisioneros, como Lucho es un rocker y Los Cuatro Luchos. Esta última canción, incluida en el compilado Ni por la razón, ni por la fuerza, es una sátira que refleja el espíritu lúdico y crítico del grupo. El título Los Cuatro Luchos también fue utilizado como nombre de la sociedad formada entre 2001 y 2004 por los tres miembros originales de la banda y su manager, Carlos Fonseca. En 1988, Los Prisioneros se aventuraron en el cine con una película llamada Lucho, un hombre violento.
Este proyecto, escrito, dirigido y protagonizado por Jorge González y Claudio Narea, junto a amigos cercanos, se caracterizó por su humor absurdo y situaciones chistosas. Aunque la película nunca se completó, se filmaron aproximadamente 15 minutos que están disponibles en internet. Para la banda sonora, los prisioneros compusieron temas como Los Cuatro Luchos, Zombie, Yo Soy Heavy Antropófago, Pop and Paul. Las dos primeras se incluyeron en el compilado Ni por la razón, ni por la fuerza, el año 1996, y las otras dos aparecieron en el disco no oficial Raspando la olla, del 2007. En la película, se escucha una versión instrumental de Danza porque sí y una interpretación a capela de Mal de Parkinson. Además, durante el solo de guitarra de We Are South American Rockers, se incluye un diálogo entre Jorge González y Lucho, personaje principal del cortometraje, lo que refleja el humor característico del grupo. Me estoy enfureciendo. ¿Me acompaña a comprar pan? Ya, gracias. La gira Adiós Prisioneros marcó el final de la segunda etapa de Los Prisioneros, y a lo largo de sus conciertos ocurrieron momentos clave que definieron su despedida. Iniciada el 15 de noviembre de 1991 y finalizando oficialmente el 5 de diciembre en el Estadio Chile, esta serie de presentaciones estuvo rodeada de tensiones, especialmente por la ausencia de Claudio Narea. Uno de los momentos más recordados ocurrió en el último show en el Estadio Chile, cuando la banda se disponía a tocar su última canción. Una parte del público comenzó a corear el nombre de Narea, algo que provocó la furia de Jorge González. En respuesta, González llamó proxenetas y flemáticos a la nueva banda de Narea, lo que no impidió que la multitud siguiera insistiendo con su nombre. Molesto, Jorge arrojó su guitarra y abandonó el escenario, dejando un cierre amargo en ese concierto. Aunque se creía que el concierto del Estadio Chile era el último de la banda, en realidad su despedida definitiva ocurrió el 18 de enero de 1992 en el Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Este dato ha generado confusión con el paso del tiempo, debido a que el concierto en Santiago recibió más cobertura mediática. La gira Adiós, Prisioneros ha sido considerada en parte lost media, ya que existen pocos registros completos de sus presentaciones. Sin embargo, con el tiempo, se han rescatado algunas imágenes y audios. En el sitio larata.cl existía un reportaje sobre la gira, pero la página fue reemplazada. Con el uso de Wayback Machine, se recuperaron algunos detalles. Andrea Gutiérrez participó en los coros de algunos conciertos, aunque posteriormente fue reemplazada. Se registraron pequeñas presentaciones en discotecas de Curicó, San Antonio y Las Rocas de Santo Domingo. Felipe Camiroaga comentó uno de los recitales en el programa Extra Jóvenes. Extractos del documental 80 de Eduardo Bertrán incluyen imágenes de la gira. Un documental perdido de la productora Cubo Negro contenía material sobre estos shows. Se conserva la grabación en audio de 4 canciones de la gira. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Por amarte. El rock del mundial. We Are South American Rockers, incluida en el cassette pirata junto con Corazones Rojos. En YouTube se pueden encontrar algunos fragmentos. Un reportaje del programa Extra Jóvenes sobre el show en el Estadio Chile. Una presentación en el programa Una Vez Más de Canal 13 promocionando la gira. Y algunas imágenes sueltas de los conciertos. En 2001, durante los históricos conciertos de reunión de Los Prisioneros en el Estadio Nacional, la interpretación de Estreches de Corazón no fue incluida en los registros oficiales. A pesar de que la canción fue parte del setlist y se interpretó en vivo, hubo problemas técnicos durante su ejecución. El sonido no quedó conforme a lo esperado, y por esta razón, la banda decidió no incluirla en el álbum en vivo en el Estadio Nacional ni en el DVD de Lo Estamos Pasando Muy Bien, que documentaba esos conciertos. Aunque la canción se tocó en esas fechas, la omisión en los registros oficiales se debió a que Los Prisioneros no quedaron satisfechos con la calidad del sonido en esa interpretación en particular. Por esta razón, no aparece en los vídeos ni en el material oficial de esos conciertos. En 1986, en pleno régimen militar en Chile, el programa infantil Patio Plum rompió esquemas al invitar a Los Prisioneros, una banda de rock emergente con letras de fuerte contenido social y político.
Este programa, emitido por la Universidad de Chile Televisión, hoy conocido como Chilevisión, era conocido por su enfoque innovador y su elenco diverso, que incluía actores y títeres. El programa Patio Plum era un espacio televisivo creado para niños, pero con un formato muy diferente a los otros programas infantiles de la época. Se basaba en una vecindad y contaba con títeres y actores que representaban a niños, transmitiendo valores educativos en cada episodio. De alguna forma, Patio Plum ya era considerado un espacio de vanguardia dentro de los programas infantiles, con un tono algo irreverente en comparación con otros programas de la época. La participación de los prisioneros en este programa fue posible gracias a Sergio Herskovits, guionista y titiritero del programa, quien era primo de Claudio Narea. La invitación a los miembros de la banda se realizó de manera informal, sin el conocimiento previo de la dirección del canal. Esto fue una clara muestra de la conexión personal y política que existía entre los miembros de Patio Plum y los prisioneros, quienes compartían un espíritu de rebeldía frente a las restricciones que imponía la dictadura. El episodio en cuestión, titulado Los Amigos Rockeros, se destacó por mostrar a la banda en un formato completamente diferente al que se les conocía en escenarios o estudios de grabación. En este episodio, los prisioneros no solo interpretaron uno de sus grandes éxitos, La Voz de los 80, sino que también participaron en un sketch con los personajes del programa. En una de las escenas más memorables, Jorge González, el líder de la banda, tuvo una divertida discusión con un títere, una interacción que mostraba la cercanía y el tono relajado que predominaba en Patio Plum, a pesar de estar involucrados artistas de renombre en la escena musical. En 2003, los prisioneros atravesaban una etapa de cambios significativos que marcarían un antes y un después en su historia. Tras su retorno en 2001, la banda chilena vivió momentos de gloria, como sus emblemáticos conciertos en el Estadio Nacional de Santiago. Sin embargo, las diferencias internas comenzaron a aflorar, especialmente en lo que respecta al rumbo musical que debía tomar el grupo. En septiembre de 2002, Jorge González compartió con Claudio Narea los demos del nuevo material que estaban preparando. Mientras González y los otros miembros, Miguel Tapia y Claudio Valenzuela, mostraban entusiasmo por las composiciones, Narea se sintió decepcionado y expresó dudas sobre su potencial. Esta discrepancia en las percepciones generó tensiones dentro de la banda. Durante las sesiones de grabación, Narea mostró reticencia a tocar las guitarras y cuestionó la dirección que estaba tomando la música, sugiriendo que las habilidades compositivas de González ya no eran las mismas. Estas observaciones comenzaron a molestar al resto del grupo, culminando en la decisión de expulsar a Narea en agosto de 2003. La noticia se hizo pública el 16 de septiembre de 2003. Al día siguiente, los prisioneros se presentaron en la inauguración de la IA Infonda, con Álvaro Enríquez, líder de los tres, como músico invitado. Posteriormente, el 21 de septiembre, realizaron su último concierto con la formación original en la fiesta de la Pampilla de Coquimbo. Durante este evento, González anunció oficialmente la salida de Narea, expresando: "Esta no es precisamente una actuación muy alegre para nosotros porque es la última vez que tocamos con nuestro compadre Claudio". Gracias, Claudio. Excelente. Bien, Jorge. Gracias. Muy bien, ¿eh? Bueno, colega. Serio. Qué lindo esto. Hermoso. Chao, Claudio. Chao, Jorge. Chao. Gracias, que te vaya muy bien. Tras la partida de Narea, los prisioneros continuaron con Álvaro Enríquez como invitado. Sin embargo, las diferencias internas persistieron. Por ejemplo, Enríquez solía llegar tarde a las pruebas de sonido, priorizando otras actividades. A pesar de estos inconvenientes, la banda emprendió una gira junto a Café Tacuba por Chile, aunque la convocatoria fue menor a la esperada, con menos de 5.000 personas por concierto. A mediados de 1989, los prisioneros se encontraban en un punto de inflexión. Mientras la democracia comenzaba a consolidarse en Chile tras años de dictadura, la banda sentía la necesidad de evolucionar musicalmente. Jorge González, impulsado por experiencias personales y un deseo de explorar nuevas sonoridades, propuso una dirección más introspectiva y experimental para el próximo álbum. En octubre de 1989, González viajó a Los Ángeles para comenzar la grabación de Corazones.
A diferencia de los trabajos anteriores, esta vez lo acompañó únicamente el manager Carlos Fonseca. Miguel Tapia, el baterista, no pudo obtener la visa necesaria para ingresar a Estados Unidos, lo que llevó a que su participación en el álbum fuera limitada. Gracias a esto muchos consideran de que este se podría decir que fue el primer álbum solista de Jorge González. Jorge González tuvo una relación significativa con el programa 31 Minutos. Esta colaboración permitió que canciones de Los Prisioneros fueran adaptadas y presentadas en el programa, acercando su música a una audiencia más joven y diversa. También Jorge González mostró su aprecio por el programa al interpretar versiones de canciones asociadas a 31 Minutos. Por ejemplo, grabó su propia versión de Bailan sin César y Tanganánica y Tanganana, y los incluyó en el álbum En las raras tocatas nuevas de la rock y pop, lanzado en octubre de 2003. También en 31 Minutos en el capítulo 19 de la una temporada se puede ver a Tulio y Bodoque cantando Muevan las industrias. ¿Y ahora qué te pasa, Juanín? Apuesto que tampoco se sabe en esta canción. ¿Pero de qué estás hablando? Somos profesionales de la farándula. Por supuesto que no sabemos las canciones. Lo que pasa, Juanín, es que nos gusta nananearlas. ¡Eso! A ver, cántenla. La famosa canción de los reos. Las empresas. Muevan las empresas. Las empresas. ¡No se la saben! ¡No se la saben! La salida de Claudio Narea de Los Prisioneros en 1990 estuvo marcada por una serie de conflictos personales y profesionales que culminaron en su decisión de abandonar la banda antes del lanzamiento del álbum Corazones. En febrero de 1990, Narea descubrió que su esposa, Claudia Carvajal, mantenía una relación amorosa con Jorge González. Este hallazgo fue devastador para Narea y generó una profunda crisis personal. A pesar de la traición, inicialmente decidió permanecer en la banda debido a su dependencia económica y a los compromisos profesionales existentes, como una gira programada en Colombia. La tensión entre Narea y González aumentó tras el descubrimiento de la infidelidad. En una ocasión, Narea fue a buscar a González a su casa con la intención de confrontarlo físicamente. Al encontrarlo, le propinó golpes, a lo que González respondió pidiendo que le pegara más, reconociendo su culpa en la situación. Durante la grabación de Corazones, Narea se sintió cada vez más desplazado. González, influenciado por sus experiencias personales, compuso canciones que reflejaban su estado emocional, algunas de las cuales parecían aludir a Claudia Carvajal. Narea participó en un único ensayo para el nuevo disco en enero de 1990 y, posteriormente, decidió abandonar la banda sin comunicarlo de inmediato. En mayo de 1990, su salida se hizo pública, citando inicialmente diferencias artísticas con González. Años más tarde, en su libro Biografía de una amistad, Narea profundizó en los motivos de su salida, sugiriendo que la historia no tenía tanto que ver con una mujer, sino con la compleja personalidad de González. Además, mencionó situaciones incómodas desde la época escolar, incluyendo comentarios de González sobre su apariencia física y comportamientos que Narea interpretó como señales de una posible obsesión, pero eso se comentará más adelante. Después de descubrir que su esposa se había metido con González, Narea intentó mantener la estabilidad del grupo y su vida personal. Sin embargo, la situación se tornó más compleja cuando González, tras regresar de Estados Unidos durante la grabación del álbum Corazones, visitó a Narea y le propuso que los tres tuvieran un trío juntos. Claudio quedó sorprendido y perturbado por la propuesta, considerando que hasta ese momento había interpretado la situación como un interés de González hacia su esposa. La respuesta negativa de Narea provocó una reacción violenta en González, quien abandonó la casa de Narea de manera abrupta. Después de que Claudio rechazara la petición del trío, Jorge intentó suicidarse ingiriendo 16 píldoras de Valium y autolesionándose al cortarse las venas. Este incidente profundizó las fracturas en la banda y precedió la salida de Narea en 1990. En 1999, Jorge González atravesaba una etapa de inestabilidad personal y profesional.
Durante este periodo, se registró otro intento de suicidio, que posteriormente fue mencionado de manera irónica en su canción Envidia, incluida en su álbum Mi Destino. Confesiones de una estrella de rock. En la introducción de esta canción, se escucha una simulación de un noticiero que informa sobre la muerte del cantante, aludiendo a este episodio. Amigo fue escrita en un momento muy personal de la vida de Jorge González, durante un periodo en el que se encontraba transitando por una serie de dificultades tanto personales como profesionales. Tras la separación de Los Prisioneros a fines de los 80 y principios de los 90, Jorge estaba en un proceso de redefinición personal y artística. Esto fue clave para la creación de Jorge González, su primer trabajo en solitario, que se caracterizó por una sonoridad más suave y melódica en comparación con el sonido punk y pop que marcó su tiempo con Los Prisioneros. El álbum refleja una transición emocional importante para González, donde se aborda tanto la introspección como el contacto emocional con las personas cercanas a él. Amigo es un claro ejemplo de esta búsqueda personal y emotiva. La canción Amigo se ha interpretado como una reflexión sobre la amistad, la cercanía y la importancia de tener alguien en quien confiar. En sus letras, Jorge habla de esa relación especial y profunda que se forma entre dos personas que se entienden y se apoyan mutuamente, sin importar las dificultades o los momentos difíciles que puedan enfrentar. Algunos han interpretado la canción también como un mensaje de apoyo y solidaridad, donde se valora a las personas que realmente están ahí en los momentos más difíciles. Además, Amigo se distingue por su tono melódico suave, un contraste con el estilo más rudo y agresivo de Los Prisioneros. A través de esta canción, Jorge González demuestra su capacidad para escribir letras profundas y llenas de sensibilidad, algo que ya había mostrado en su etapa con la banda, pero aquí con un enfoque más introspectivo. Muchas personas creen que esta canción es una clara indirecta a Claudio Narea, sin embargo, Jorge González nunca ha confirmado oficialmente que Amigo esté dirigida a Claudio Narea. Como en muchas de sus canciones, es probable que se trate de una reflexión más general sobre la amistad y la lealtad, en lugar de una referencia directa a una sola persona. Según este mito, la muerte de Narea habría ocurrido en un accidente de tráfico, en el cual Narea habría sido atropellado por un camión tolva. La historia sostiene que el incidente no fue un accidente fortuito, sino que fue planificado. En el relato, las tensiones entre los miembros de Los Prisioneros, en particular, las disputas de poder entre Narea y González, habrían llegado a su punto máximo. Narea, en busca de mayor participación creativa dentro del grupo y queriendo cantar sus propias canciones, chocaba directamente con el liderazgo de González. Este último, cansado de las demandas de Narea, según esta teoría, habría decidido orquestar un asesinato. Miguel Tapia, el baterista, también estaría involucrado, y la muerte de Narea habría sido disfrazada de accidente de tráfico. Después de la supuesta muerte de Narea, Carlos Fonseca, el manager de la banda, según el mito, habría declarado que Narea había dejado la banda por diferencias creativas. Sin embargo, la banda siguió adelante, publicando su icónico álbum Corazones en 1990, en el que Narea no participó. Esto habría sido parte de la conspiración para cubrir el asesinato y continuar con la carrera de Los Prisioneros sin la presencia de Narea. El mito se complica aún más cuando se menciona a Pablo Jara, un hombre que ganó un concurso de imitadores de Narea en 1987. Según la leyenda, después de enterarse de la supuesta muerte de Narea, Jara amenazó con denunciar a González si no se desmantelaba la banda. Esto provocaría la disolución de Los Prisioneros en 1991, como supuestamente se alegó, debido a la presión y las amenazas sobre el escándalo. El mito de la muerte de Narea no se sostiene solo en rumores, sino que, según sus defensores, existen varias pistas en las canciones y portadas de los discos de Los Prisioneros que respaldarían la teoría. La canción Lo estamos pasando muy bien. En la edición chilena de La cultura de la basura, de 1987, Narea canta esta canción, mientras que en la versión extranjera, todas las canciones cantadas por él fueron eliminadas, excepto esta. Según la teoría, esto sería un mensaje oculto que insinúa la desaparición de Narea, ya que en la edición internacional Lo estamos pasando muy bien, ahora que no está Narea. Se dice que si se invierte la segunda estrofa de la canción con suavidad, se escucha a Jorge González diciendo Claudio Narea te odio, lo cual es interpretado como una declaración de odio hacia el ex guitarrista, en línea con la teoría de que González habría sido el responsable de su muerte.
En esta portada, los prisioneros aparecen como los padres de la patria chilena, con González representado como Bernardo O'Higgins y Narea como José Miguel Carrera. Este paralelismo histórico se toma como una referencia a la enemistad entre O'Higgins y Carrera, que supuestamente culminó en la muerte de Carrera a manos de O'Higgins. De acuerdo con los seguidores de la teoría, esto simbolizaría la rivalidad mortal entre González y Narea. En este relato, la teoría sostiene que, en 2001, Jorge González contactó a Pablo Jara, un imitador de Narea, para que se uniera a la banda en un intento de revivir a los prisioneros, a pesar de que Narea ya no estaba presente. El mito continúa diciendo que la razón de la reincorporación de Jara era completamente comercial, para aprovechar la nostalgia del público y continuar con el nombre de la banda. Sin embargo, las tensiones surgieron nuevamente, y Jara dejó la banda en 2003 debido a diferencias creativas, según la versión oficial. Aunque bueno, esto es pura mamada y solamente es una creepypasta mal hecha. Bueno, este es un tema muy poco conocido, pero en 1991 en el Coliseo Mariscal Cáceres en Lima, Perú, Jorge González le dedicó algunas palabras a Freddie Mercury, quien había fallecido hace algunos días. A continuación les pondré el minuto exacto. Quiero dar un aplauso a todos los fanáticos de Queen. Un aplauso, gran grupo. Deseemos todos que Freddie Mercury esté en el cielo, cocinando arroz. Vamos a cantar una canción. El 25 de septiembre de 2003, la radio Rock y Pop organizó una conferencia de prensa con los prisioneros, en la que se esperaba que la banda hablara sobre su nuevo disco Manzana, la gira que habían realizado en Perú y la reciente inclusión de Álvaro Enríquez en la banda. Además, en ese momento estaban planeando una gira junto a Café Tacuba, lo que hacía de este un evento importante para la banda y los medios. Sin embargo, la atención de la prensa y los fanáticos no estaba puesta en estos temas, sino en la reciente y conflictiva salida de Claudio Narea. Se rumoraba que Jorge González y Miguel Tapia habían escrito una carta para expulsarlo, y la gente estaba decidida a obtener respuestas sobre este escándalo. Desde el inicio de la conferencia, los periodistas insistieron en preguntar sobre la famosa carta, dejando de lado los anuncios que la banda quería hacer. La situación se tornó incómoda, y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Jorge González, visiblemente molesto, intentó esquivar el tema, pero la insistencia de los medios lo llevó al límite. En un momento de furia, explotó y golpeó la mesa, gritando: Dale con la carta de Claudio Narea, ya. ¿A ti no te asusta formar Bueno, ya, eso era todo. El evento, que estaba programado para durar varias horas, terminó en tan solo 3 minutos. El periodista Pato Cuevas, quien cubrió la conferencia para Rock y Pop, describió la escena con estas palabras. Transmitimos en vivo la conferencia de prensa, se llenó de gente y de medios de comunicación como nunca antes había pasado y la conferencia duró 3 minutos. Fue tanta la insistencia con la carta, que llegó por uno de los fan clubs, que Jorge reaccionó, tiró todo y se acabó. Fue un hermoso bochorno. La relación entre Jorge González y Claudio Narea ha estado marcada por una serie de conflictos y declaraciones públicas que han alimentado diversas especulaciones. En particular, Narea ha insinuado en varias ocasiones que González podría haber tenido sentimientos más allá de una simple amistad hacia él. En una entrevista concedida al programa Mentiras Verdaderas en 2014, Narea afirmó que González desarrolló una obsesión con su vida íntima. Además, Narea sugirió que González podría ser homosexual, aunque nunca lo habría reconocido públicamente. Al ser consultado directamente sobre la orientación sexual de González, Narea respondió afirmativamente, indicando que, aunque siempre tuvo relaciones con mujeres, tenía conflictos respecto al tema. Estas declaraciones han sido objeto de controversia y debates. Mientras algunos consideran que podrían reflejar conflictos personales y profesionales entre ambos músicos, otros las interpretan como una posible señal de sentimientos no correspondidos o mal manejados. La letra, bórralo la lista, él no es más tu amigo. Me la cantaba yo a mí mismo y en algún momento la letra le cantaba a él.
mierda de amigo, falso y fatal. Jorge dice, te voy a borrar la canción. Como respondiéndote tu estrofa. Claro. Y también dice una cosa que ya tenía que ver con la historia que estoy contando. Dice, ¿acaso tienes miedo que te claven por la espalda y no se sienta tan mal? Y hace un gesto en el video como de sexo oral a un hombre. ¿Tú crees que Jorge González se enamoró de ti? Yo creo que está loco. ¿Pero crees que se enamoró de ti? Obsesionado. Amor las pelotas, digamos, pero obsesión, que es algo que en realidad no tiene mucho sentido. Ahora, los que me acusan a mí de estar obsesionado con él hoy día, yo le estoy diciendo, le respondo, si esto es obsesión, es querer contar una historia y que se entienda bien para que la obsesión del que hace problemas en mi vida se acabe. O sea, la única forma de terminar situaciones así es exponiéndolas, es contando la verdad. Yo creo que voy a ir más allá. Yo creo que Jorge tiene un gran problema y es el problema de esta gente que le aplaude todo, que le ponen un pedestal y en el fondo esa gente no lo quiere. Esa gente lo único que hace es hacerle más daño, porque una persona que está en un pedestal no es una persona, es como una estatua, es como un prócer. Pero lo que yo puedo ver a través de estos años, siento que Jorge, que tiene la misma edad que yo, se ha ido deteriorando físicamente, mentalmente y espiritualmente también. Y eso está a la vista en los últimos videos. No sé si esa imagen del cover de Madonna, él con cara de funeral, con una vela al lado. Jorge está mal, es lo que yo siento, porque estoy relatando una historia de alguien muy obsesionado y yo creo que flaco favor le hacen los fanáticos. ¿Cómo no haber alguien que le diga, Jorge, ¿qué te pasa? Estás mal. También en el programa Así Somos de la Red, se exhibieron audios en los que Claudio Narea relataba cómo fue expulsado de Los Prisioneros. En estos registros, Narea detallaba el maltrato que sufrió dentro de la banda, criticando duramente a Jorge González y señalando que la situación fue injusta. Además, en un momento del audio, Narea calificó de subnormales a quienes creían en la versión de González, lo que generó aún más polémica en todo este asunto. Obviamente que una historia con Jorge, una personalidad tan obsesiva que me tiró mierda con puras calumnias de maldito Sudaca. Entonces los subnormales que le creen, repiten. Y eso hace daño. Hoy día ellos dicen, no, si Jorge no habla, no lo pesca. Ah, sí, y ese libro se sigue vendiendo. ¿Cómo que no lo pesca? ¿Cómo que no hace libros? Jorge hizo un libro, Maldito Sudaca se llama, donde habla puras weas, sin argumento. No, y Claudia era muy tacaña y sugería bajarle el sueldo a los roadies, o sea, a los asistentes de escenario. ¿De dónde saca esa cuestión? Es un invento. Pero los subnormales le creen. En el 2003, cuando me echó a la banda, ahí hablé la última vez con él. Él me trataba como el hoyo y no sé, todas las acusaciones eran chantas. Que yo era el enemigo interno, decía que y me gritaba, por supuesto, que yo era amigo de los periodistas de ultraderecha, y yo quería sacar un buen disco con Los Prisioneros. Al final el tiempo demostró que yo tenía la razón. Ese disco casi nadie lo conoce, a casi nadie le importa ese disco. El disco Los Prisioneros, que fue el del regreso del 2003. Es que es bastante malo, frío, es horrible, tiene canciones horribles. Y yo eso es lo que notaba, pero en realidad, como a Jorge le gusta tener gente cornetera al lado, entonces, en fin. Hay unas acusaciones que dicen que yo digo que mi libro se trata de que yo saco del closet a Jorge. No, para nada. Jorge ha hablado en televisión de eso. Entonces, supongo que en algún momento él encontró que era bueno hacerlo. Estaba preparando un libro incluso donde hablaba de eso. Entonces yo no sé en qué momento se echó para atrás. Pero acá él no habla de hombres, habla de amigos. Así, en plural. Pero yo nunca supe que tuviera un rollo con otro amigo más que conmigo. La cosa que más lo ha marcado es esta relación conmigo. Una relación en la cual él lo pasa mal y me hace pasarla mal a mí también. Si usted así lo desea... Desde el lanzamiento de su segundo libro biográfico, Biografía de una amistad, Claudio Narea volvió a la polémica con fuertes acusaciones contra su excompañero y líder de la banda. En este libro, Narea insinúa que González tenía una fijación amorosa e incluso sexual con él.
Lo hace presentando supuestas pruebas que van desde correos electrónicos enviados bajo seudónimos hasta el análisis de canciones del propio Jorge. Para él, la obsesión de su ex amigo queda en evidencia en muchas letras escritas a lo largo de los años. Naria asegura que esta es la versión definitiva de la historia de los prisioneros, descartando su primer libro porque, según él, la editorial anterior censuró partes clave del texto. Dentro de los ejemplos que menciona, Naria destaca canciones donde, según él, Jorge manifiesta indirectamente su obsesión. Una de ellas es Acomodado en el rock and roll, del álbum Manzana, del 2004. Naria cuenta que la escuchó en la radio y sintió que la letra estaba dedicada a él. Mira, mira, ahí va, maestro. Maestro. Cuando te levantas, todos te saludan, te ven en la tele, te gritan maestro, ¿te gusta, verdad? Esto le hizo recordar una entrevista que dio a Las Últimas Noticias, donde dijo, la gente me dice maestro, ¿maestro de qué? Si no sé ni cantar ni tocar bien. Soy parte de un grupo importante, pero necesito mejorar. Para él, la canción era una burla clara hacia su persona. Otro ejemplo que menciona es Fe, del primer disco solista de Jorge. Naria dice que le enviaron un correo con la letra de la canción y un enlace al video oficial. Al principio pensó que era obra de un fanático desquiciado, pero luego le pareció que la escritura de los mensajes era similar a cartas que Jorge le había escrito a Claudia en 1989, donde la llamaba niña. También habla de Aviador, una canción que considera agresiva y que interpreta como una respuesta directa a su tema Bórralo. En el videoclip, Jorge hace un gesto con la lengua en el momento en que canta. ¿A qué le tienes miedo, Esuetie? ¿A que te claven por la espalda y no se sienta tan mal? Naria lo ve como una clara referencia a sexo oral entre hombres. Otro punto que destaca es la canción Envidia, que descubrió mientras analizaba correos que le llegaron en 2007 de un usuario llamado Carolina Jolie. Según él, estos mensajes estaban llenos de referencias a canciones de Jorge, como Para Amar y Fe. Cuando escuchó Envidia, se convenció de que Jorge estaba detrás de esos correos. Me di cuenta de que si bien su fama como compositor de canciones pop es incuestionable, existe otro Jorge, el que escribe temas oscuros y muy personales. A ese nadie parece darle importancia pues no tiene discos de oro. Para reforzar esta idea, menciona Hambre de Gol, donde ve a Jorge como un futbolista que no quiere meter goles, lo que interpreta como un reflejo de su vida vacía y miserable. También analiza Paranoia, una canción con una letra que, según él, evidencia el estado psicológico de Jorge. Encerrado solo en una habitación, la llave al fondo del lago congelado, solo con su locura, Paranoia. Y luego pasa a canciones clásicas de los prisioneros como Estar solo y Para amar, dándoles un significado distinto al que el público siempre creyó. Finalmente, llega a un supuesto mensaje oculto en el final de esta maldición, del año 2012, donde Jorge canta: estoy aquí cantando feliz porque yo soy más fuerte que tú, Alescla. Naria dice que Alescla no existe en español y concluye que podría ser un juego de palabras con su propio nombre. Claudio Alejandro al revés. Luego, un amigo que sabe alemán le dijo que alles klar significa todo claro, lo que lo llevó a creer que Jorge estaba enviándole un mensaje cifrado. Para Naria, todo encaja en un gran rompecabezas donde su ex compañero ha estado obsesionado con él por años, manifestándolo en canciones, correos y mensajes ocultos. Lo que para algunos podría ser un delirio de persecución, para él es la prueba definitiva de que Jorge González nunca pudo olvidarlo. En una entrevista en el programa SQP de Chilevisión, Jorge González mostró una reacción de enojo cuando fue consultado sobre las declaraciones de Claudio Naria respecto a su sexualidad. Naria, en su libro Los prisioneros, biografía de una amistad, acusó a González de estar obsesionado con él y de intentar entrometerse en su vida privada. Como verán a continuación, Jorge explota ya que la reportera le insiste muchas veces. No tengo YouTube, no tengo ninguna de esas cosas, entonces no sé qué es lo que pasa, pero solo te quiero decir que todo lo que a mí lo que más me puede complacer es que a Claudio y a Miguel les vaya bien y que brillen haciendo música. Siento que se está colgando un poquito de tu firma. Espérate, yo estoy hablando porque no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo. Escúchalo, es que yo no puedo hablar con calma cuando me preguntan tonteras, po. Te tengo que dejar, linda, chao. Vamos a ver solamente tu opinión acerca de lo que está diciendo. Decía que te habías obsesionado un poquito con él. Linda, te dije que no he leído nada. Sí, pero yo te estoy contando. No quiero que me cuentes, linda, gracias.
tú has tenido relación último tiempo con Claudio Narea, ¿te interesa lo que te dije? Dice cosas bastante fuertes, ya te lo había... Yo le deseo a Claudio y a Miguel lo mejor porque eran compañeros míos los prisioneros, y si ellos brillan, por rebote brillo yo también en Chile, porque acá a los tres nos tienen asociados. Fuera de Chile ellos no lo ubican para nada. Pero y si no, ¿qué te...? Chao, te dije que no quiero dar entrevistas. Mira, escúchame una... Me viene a faltar respeto acá, me tira el micrófono encima y luego yo aparezco alterado en la tele, ¿cachai? Altera, se estaba preguntando, calma. Yo te dije que no quiero dar una entrevista, yo te dije, y tú no me entiendes. Porque linda, no quiero salir en la tele. Entiende que hay gente... Porque es noticia que Claudio Narea ha publicado en todas partes de A mí no me importa lo que es noticia. Yo no soy responsable de lo que es noticia. No tengo por qué vivir de eso, ¿me entiendes? No lo entiende. No, chao, entiendo, pero... Ahí va Jorge González para variar, reaccionando de mala manera con los medios de prensa y sus músicos. De igual forma. En una entrevista de 2014, recordó que a los 25 años, durante su estancia en Los Ángeles trabajando con Gustavo Santaolalla, probó marihuana por primera vez. Sin embargo, mencionó que no continuó consumiendo debido a que le afectaba la garganta y nunca fue aficionado al tabaco. En 2002, González fue detenido por carabineros tras ser sorprendido conduciendo hacia el Cajón del Maipo con indicios de cocaína en su vehículo. Posteriormente, reconoció su adicción y buscó ayuda, viajando en 2 ocasiones a Cuba para someterse a tratamientos de desintoxicación. A lo largo de su carrera, González ha expresado opiniones críticas sobre el consumo de drogas en el ámbito musical. En una entrevista, señaló que considera el uso de sustancias como un recurso superficial en el rock, destinado a aquellos que no tienen mucho más de qué hablar. Además, reflexionó sobre la contradicción de asociar las drogas con la rebeldía, argumentando que, en realidad, son una manifestación de materialismo y ego, características del capitalismo. El 30 de enero de 2015, González comenzó una gira por el centro y sur de Chile. Durante esta etapa, mostró signos de deterioro motriz y vocal, que inicialmente sus representantes atribuyeron a una gripe mal cuidada. El 7 de febrero, durante su actuación en el Festival de Nacimiento, González se mostró extremadamente débil y desorientado, lo que llevó a una disputa con los organizadores del evento. Tras esta presentación, fue internado en la clínica universitaria de Hualpén, donde los exámenes revelaron que había sufrido un infarto isquémico cerebeloso subagudo. Los médicos determinaron que González había experimentado una serie de infartos cerebrales en los últimos 7 meses, posiblemente relacionados con una mala alimentación durante su residencia en Berlín, Alemania. A pesar de la gravedad de su condición, fue dado de alta 2 días después para continuar su recuperación en Santiago. A finales de agosto, se publicó el segundo sencillo de su álbum Trenes, titulado Trenes, Trenes, Trenes. Sin embargo, el 3 de septiembre, se informó que González continuaba en riesgo vital y que, de sobrevivir, requeriría tratamiento médico de por vida. En una entrevista de 2016, González reflexionó sobre su experiencia, considerando su situación como una imposición del destino. A pesar de las dificultades, expresó aceptación y gratitud por las cosas buenas que había vivido. A 9 años del accidente cerebrovascular que sufrió en febrero de 2015, Jorge González ha mostrado avances significativos en su recuperación. Según Emiliano Aguayo, escritor y amigo cercano, González ha retomado la práctica del piano y la guitarra, y su voz ha mejorado notablemente en los últimos 5 años. En enero de 2024, el artista compartió que estaba componiendo nuevas letras en colaboración con Adán Fresart, hijo de su exesposa Jacqueline Fresart. Aunque aún no se han publicado trabajos conjuntos, esta colaboración refleja su continuo compromiso con la música. Sin embargo, no todo ha sido positivo. En 2024, González inició acciones legales contra sus excompañeros de Los Prisioneros, Miguel Tapia y Alfonso Carbone, acusándolos de manipulación para firmar documentos que permitieron la explotación comercial del patrimonio de la banda sin su consentimiento. En febrero de 2025, el Festival de Viña del Mar rindió homenaje a Los Prisioneros durante su obertura. Artistas como Danny Ride, Kid Bodo y Emilia Dides interpretaron Para Amar, culminando con la aparición de Claudio Narea, quien ofreció un emotivo solo de guitarra.
Narea, miembro del jurado del festival, se presentó con una camiseta en apoyo a Julia Chuñil, activista mapuche desaparecida en noviembre de 2024. Miguel Tapia ha mantenido viva la esencia de la banda con presentaciones en diversos países durante 2024 y 2025. En diciembre de 2024, se llevó a cabo una serie de conciertos en Colombia. Mientras que Jorge ya se está mejorando poco a poco. Cuando escuchas a Los Prisioneros, no solo escuchas música, escuchas historias, emociones crudas que, aunque nacen en una época diferente, siempre tienen algo que decirnos. Crecieron, brillaron, pero también cayeron, y la caída fue dura, porque las batallas no siempre son sobre lo que ves afuera, sino lo que pasa por dentro. Empezaron con sueños, con ganas de cambiar el mundo, pero como todo grupo que crece, las tensiones, las diferencias, y las cosas no dichas empiezan a desmoronarse poco a poco. A veces el ego, las expectativas y hasta los secretos son más pesados que las ganas de seguir adelante. Y no se trata solo de diferencias de opiniones, sino de esas heridas que no se curan y que se guardan hasta que ya no hay espacio para la amistad. Lo más triste de todo es que esas luchas internas, esos silencios, terminaron marcando su historia. ¿Y quién no ha tenido algún momento de debilidad? De no saber si seguir adelante o rendirse por completo. Y bueno, la vida no es fácil, y mucho menos cuando tienes los ojos de todo el mundo encima. El acoso, las presiones, la búsqueda de respuestas que nunca llegan, todo eso pesa, más cuando la amistad se ve puesta a prueba una y otra vez. Pero a pesar de todo eso, siempre hay algo que permanece. La música sigue viva. Esos acordes, esas letras, siguen resonando en cada rincón del mundo, y los que los escuchamos, sabemos que su legado nunca va a desaparecer. Porque las canciones tienen la magia de nunca irse del todo. Los recuerdos no se van con el tiempo. Están ahí, como una huella imborrable. Al final, no importa cuántas veces te caes o cuántos secretos se queden en el camino. Lo que realmente importa es lo que dejas detrás. Y en el caso de Los Prisioneros, dejaron mucho más que música. Dejaron un pedazo de su alma en cada canción, en cada verso, en cada grito. Quizás no todo se resolvió, quizás la amistad se deshizo, pero siempre quedará ese lazo invisible que nos conecta con lo que nos hizo sentir, lo que nos hizo pensar, lo que nos hizo gritar y cantar a todo pulmón, aunque estuviéramos solos. Porque, al final, la vida no se mide por los éxitos ni por las peleas, sino por lo que somos capaces de dejar en las personas que nos escuchan, que nos ven, y que sienten lo que nosotros sentimos. Y Los Prisioneros, aunque ya no sean lo que fueron, siguen siendo el reflejo de ese amor, esa lucha y esa verdad que nunca se apaga. Porque al final del día, todos somos rockeros sudamericanos.